Bueno, las movilizaciones neurodinámicas, el paciente debe iniciar recostado en la camilla con las manos pegadas al cuerpo. La técnica neurodinámica se utiliza para trabajar el dolor neuropático, que este se ocasiona por la compresión nerviosa. Funciona como un método de evaluación o de tratamiento. Depende de lo que se trabajará, es el tipo de la manipulación que se realiza. Para así preparar las estructuras anatómicas, estas dan lugar al plexo braquial. Se va a iniciar con el cuello, se pide al paciente que indique si hay algún tipo de molestia. De ser así, cuando él me lo indique yo debo detenerme. La preparación cervical se realiza un diagnóstico para ver a dónde se dirige la atención en el cuerpo del paciente. Posterior se hacen ligeras flexiones de cuello seguidas de lateralizaciones hacia la línea media. Debe comparar el lado contrario de donde se realiza la maniobra y se realizan pequeñas tracciones que no rebasen el límite fisiológico, es decir, que no lleguen al límite doloroso del paciente. Se pide que inhale profundo para jalar y que exhale posterior. Se realiza una ligera flexión y lateralizaciones. Se observan contracciones de las fibras superiores del trapecio que indican si hay aumento de tensión. Posterior a esto se realizan ligeros balanceos laterales a nivel cervical. Se coloca una mano alrededor del oído del paciente para realizar una ligera rotación. Después se coloca la mano en el hombro del paciente para trabajar un descenso suave y se pregunta si hay algún tipo de molestia. También se prepara realizando una ligera lateralización y cuando inicia la lateralización, con el descenso del hombro se enfoca del lado donde percibe la tensión durante un proceso de preparación y evaluación cervical. Después se debe regresar la cabeza a la línea neutra y ahí se inician las movilizaciones neurodinámicas. Se le pide al paciente que mueva despacio a la orilla de la cama. La idea de esto es que al colocar un rodillo a nivel del hueco popliteo, va a limitar la tensión que existe a nivel de la cadena, que incluye movilizaciones neurodinámicas. Con esto vamos a procurar que el paciente esté en posición cómoda de manera en que se pueda realizar la manipulación. Se inicia con el nervio radial. Este es un nervio mixto. Es el encargado de la inervación motora y de la sensitiva de la cara posterior del brazo y se bifurca del nervio axilar. Va a pasar por la cara dorsal del antebrazo, de la muñeca y de la mano. Este es el encargado de los músculos extensores de la sensibilidad. Y para comenzar con la movilización neuromeningea, nosotros como terapeutas nos vamos a colocar en dirección caudal hacia el paciente. Nos vamos a apoyar de un banco. Este nos va a servir para realizar las movilizaciones. Se va a iniciar con el descenso del hombro, seguido de la extensión del codo, la rotación interna, la flexión y los dedos. Después de una abducción, se pregunta si percibe la tensión y a qué nivel. En caso de que sea positivo, se va a liberar un poco la maniobra que se está realizando de manera que al hacerla de manera repetida los movimientos la tensión vaya disminuyendo. Se le va a pedir al paciente que cuando haya disminuido nos lo haga saber para que a partir de ese momento se van separando los elementos de la movilización y se debe colocar en posición de reposo. La extremidad del paciente. Posterior a esto, nosotros como terapeutas nos colocamos en dirección craneal al paciente. Esto para realizar la movilización neuromeningea del nervio cubital. Para esto se va a trabajar el descenso del hombro, se realiza con el antebrazo ya que la complexión del paciente llega a ser más grande. Es importante mantener el descenso para poder proteger al plexo braquial. De lo contrario, no se puede realizar la movilización de una manera segura y de una manera eficaz. Se hace el descenso del hombro y se coloca la mano para poder bloquearlo. Para esto el terapeuta se va a apoyar en la camilla con la mano y va a iniciar una ligera flexión del codo. Se extiende la muñeca y los dedos. Posterior a esto se realiza una ligera rotación externa y se pregunta si percibe alguna tensión. Donde aparezca se va a empezar a liberar un poco la tensión y se va a pedir al paciente que cuando haya desaparecido nos lo haga saber. Se va a colocar el paciente en posición de descanso. Posterior, el nervio mediano se puede iniciar con dos posiciones, que es la lateralización de cuello o el descenso de hombro. Se va a recomendar que inicie a partir de la lateralización de cuello hacia el lado contrario a la tensión. Esto va a permitir que durante la movilización ya no se use el descenso del hombro.
Es importante que tengamos cuidado con el origen del nervio radial, ya que este pasa por encima y por delante de la cabeza humeral. Este es el nervio que se encarga de la inervación tanto motora como sensitiva de la cara anterior del miembro superior. Va a limitar a la cara del dedo índice, del dedo medio y la cara radial del dedo anular. Este va a manejar la lateralización del cuello del paciente, va a apoyar la mano del terapeuta realizando una abducción del hombro a 90 grados, una extensión, rotación externa y extensión de muñeca y de dedos. Se va a preguntar al paciente si hay mucha tensión y a qué nivel. Posterior se van a realizar movimientos para quitar esta tensión donde haya aparecido. Las parestesias aparecen como efectos secundarios de la neurodinamia. Además, cabe recordar que se está manipulando mecánicamente a uno de los nervios. Vamos a poner al paciente en posición neutra en el centro de la camilla, esto de manera lenta y que se sienta seguro. Las piernas deben estar extendidas, debe inhalar profundo y exhalar. También debe descansar hasta que se sienta completamente listo para levantarse. Va a iniciar con decúbito supino, posterior decúbito lateral y al finalizar en sedestación. Esto nos va a ayudar a evitar mareos, náuseas, calor o parestesias continuas. Por ello es muy importante que el paciente, hasta que se sienta completamente seguro de que ya está en un estado de reposo y que esté de manera cómoda para que ya haya estado en su recuperación, para que pueda incorporarse de manera normal y sin ningún tipo de malestar.